Amigos, regresamos a Argumentos. Nuestro segundo invitado de esta tarde nos acompaña. Se trata de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes. Gracias por estar también con nosotros en este espacio. Gracias, buenas tardes. Bueno, avanza el cronograma electoral. En medio, bueno, ya este 4 de julio inicia la campaña. Cada sector pues empieza a movilizar su gente. Hay 2 movilizaciones previstas en la ciudad capital. También algunas inquietudes, corren rumores. Bueno, como en todo proceso de campaña y previa a las elecciones, aumenta la polarización, las interrogantes, ¿qué pasa? Parece que van a inhabilitar la tarjeta de la MUT. Otros dicen este anuncio del gobierno de Maduro y ese retomar de las conversaciones con Estados Unidos nos hablan de que quizá Estados Unidos busca proteger esa inhabilitación de la tarjeta. Pero todo esto son inferencias, son pues análisis tras un anuncio del que todavía nos hace falta pues conocer más en profundidad cómo va a avanzar esos acuerdos, esos detalles. Entendemos que el gobierno busca por un lado el cese de todo tipo de sanciones desde el lado de la oposición, y Estados Unidos pues también ha pedido en reiteradas ocasiones estas elecciones libres, justas y transparentes. Cuéntenos su visión sobre todo esto. Bueno, ahí hay muchas preguntas en una. A ver, en primer lugar, el tema del diálogo. Bueno, yo creo que se han mantenido abiertos unos canales de diálogo, lo cual no quiere decir que están dialogando, pero que lo pueden hacer cuando quieran. Y creo que el aviso de Maduro el otro día, de alguna manera, sorprendió a todos. Yo creo que sorprendió a la oposición y sorprendió posiblemente a los negociadores norteamericanos. Porque cuando uno ve la respuesta de los Estados Unidos, pareciera, se deduce de esa respuesta, que no hay un diálogo en proceso en este momento, sino que básicamente lo que hay es una petición de Maduro para retomar el diálogo. Y él dijo en su cadena, yo acepté retomar. Claro, pero la respuesta por el otro lado, pareciera que Estados Unidos dice que acepta la invitación, o sea, que pareciera que la iniciativa parte del gobierno venezolano. Eso puede tener varias interpretaciones, ciertamente, y todas serían especulativas, porque al final del día no sabemos qué es lo que está pasando, pero una interpretación puede ser que el gobierno quiere negociar posiblemente la flexibilización de algunas sanciones y la recuperación de algunos activos antes de la fecha de la elección. Otra interpretación puede ser que después de haber visto el debate Biden-Trump, hay algunas preocupaciones en el gobierno de que tengan que negociar un poco más adelante con otro inquilino de la Casa Blanca. Que ha tenido una política muy contraria a las conversaciones y el diálogo. Exactamente, que en principio, si bien con este gobierno en los Estados Unidos no han tenido todo lo que han pedido, pues con el otro es más incierto todavía, ¿no? Y creo que ellos quieren llegar a algunos acuerdos antes de que la Casa Blanca, antes de que se produzcan unas elecciones que podrían significar un cambio de inquilino en la Casa Blanca y además un cambio de posición del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esa es otra interpretación posible. ¿Cuál es la cierta? Pues no sé si alguna de estas dos o alguna otra que no estamos considerando, pero por lo menos hay que tomar en cuenta esos escenarios, ¿no? Como conversaba con el invitado anterior, Joel Horta, además el gobierno, el ministro de Interior y Justicia, así como Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, todos ellos además tienen un se busca por parte del gobierno de Estados Unidos, es otro de los temas, y el tiempo para las elecciones. Incluido el presidente Maduro, no lo podemos olvidar, ¿no? Entonces yo creo que en un escenario como este, donde hay una incertidumbre sobre las elecciones en los Estados Unidos, pues obviamente esa incertidumbre genera preocupación y yo quiero cerrar los tratos que tengo en esta conversación antes de que haya un cambio de gobierno. Y evidentemente poder cerrar los tratos que yo tengo en esta conversación va a depender un poco de lo que pase en las elecciones, porque evidentemente si tenemos unas elecciones que se cuestionan, como sucedió en el año 2018, volveremos a pues volver a sentarnos a la mesa de negociación y tener acuerdos va a ser mucho más difícil. Si yo tengo una elección que nadie cuestiona, bien porque la gano y nadie tiene dudas que la gané, o bien porque la perdí y yo no pongo ninguna resistencia al hecho de haberla perdido, pues dialogar se vuelve mucho más fácil. Pero si hay un resultado que es cuestionado, volver a negociar y volver a tener acuerdos se vuelve mucho más difícil. Y hay que recordar que no solamente puede haber cambios en los Estados Unidos que hacen la situación mucho menos predecible,
sino que también por el otro lado ha habido cambios en Europa, lo que ha sucedido con el Parlamento Europeo recientemente. Y allí se acumulan otros problemas, se acumulan otros obstáculos para el gobierno. Entonces yo creo que en buena medida el gobierno tiene muy claro cuál es el panorama, cuál es el escenario que tiene delante y trata de alguna manera hacer control de daños y trata de alguna manera de ver cómo navega en un mar que se ve muy tormentoso en este momento. Claro, así es. Vienen elecciones en Estados Unidos, elecciones en Francia, se avecinan quizá cambios y, digamos, el gobierno pues ha hasta los momentos quizás sorteado algunas dificultades con ese alivio de sanciones o algunos acuerdos parciales que ha logrado con Estados Unidos y también con países europeos. Incluso la intermediación del presidente de Francia han sido importantes y otros países de la región en este proceso. Sí, y yo estoy convencido que en la medida que se respeten. Yo creo que la flexibilización de sanciones y la posibilidad de acuerdos de diferente naturaleza sobre diferentes temas se hace más posible en la medida que aumenta la calidad del proceso electoral en Venezuela. O sea, yo creo que flexibilización de sanciones y acuerdos son proporcionales a la calidad de la elección en Venezuela. Yo creo que en la medida que tengamos una elección con reglas claras, con resultados no cuestionados, con no nuevos obstáculos en el camino, pues nosotros tenemos más posibilidades de que haya acuerdos y de que esos acuerdos de alguna manera representen algún beneficio para todo el mundo. Pero en la medida que eso no se produce, se ve mucho más complicado que haya esos acuerdos. Es posible que en este proceso de negociaciones evidentemente se hable del tema de la observación y el acompañamiento internacional en este proceso, quizá que retome la presencia de la Unión Europea, ¿no? Puede ser o no, quizá de eso. Para serte franco, eso lo veo un poco más difícil, no imposible. Pudiéramos tener a lo mejor una misión más amplia que las que tenemos hoy en día, que en realidad no son misiones de observación, sino paneles de expertos. Sí, no son propiamente misiones, porque la misión, las misiones de observación electoral tienen un protocolo y normalmente digamos que tienen una capacidad de despliegue en el territorio que permite tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo en la elección y inclusive hacen una cobertura muy bien estudiada para que todo lo que vean termine siendo en alguna medida una muestra representativa de todo el proceso electoral. Entonces tratan de tener presencia en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en los lugares donde el gobierno normalmente gana, en los lugares donde la oposición normalmente gana, para tratar de tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo allí, en los centros grandes, en los pequeños. Pero cuando tenemos paneles donde vienen unas 10, 12, 15, 20 personas, la realidad es que no hay capacidad para hacer ese despliegue. Cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, la misión europea en el año 2021, allí hubo más de 100 expertos, si mal no recuerdo, alrededor de unos 150, 160 expertos desplegados en el país. Y eso te permite tener una visión mucho más integral del proceso. Y la otra cosa que es necesaria, que ya no es posible, es que la observación electoral debe llegar a cubrir, a ver todas las etapas del proceso electoral, que empiezan por lo menos desde el momento de la convocatoria de elecciones hasta el momento en que la elección tiene lugar. Y normalmente esa observación, por supuesto al principio con grupos más pequeños y al día de la elección con un grupo más grande, ven cómo se desarrolla la inscripción de los candidatos, ven las auditorías de los equipos, están presentes en las tomas de decisiones que se hacen y las negociaciones que se hacen para establecer reglas de juego, están en el proceso de certificación de miembros de mesa y de testigos y están, por supuesto, en la campaña electoral, que es muy importante. Si tú no tienes a la observación en todo ese proceso, bueno, tú estás en una observación, para decirlo en términos llanos, muy chucuta, que al final del día lo único que puede decir es lo que vio el día de la elección, pero resulta que la calidad de una elección no depende solamente de lo que pasa el día de la elección, sino de lo que pasa mucho antes. Y ahí es donde yo veo mucho más difícil el tema de una observación propiamente dicha. Quizás podemos tener algo más ampliado, que sería deseable, que ojalá suceda, pero no lo vamos a tener. Y por el otro lado, lo que sí no tenemos por el cruce de comunicados que hemos visto entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, es que no hay una fecha para sentarse en la mesa a negociar
Y creo que ese anuncio, por decirlo así, de Maduro, pues creo que tomó por sorpresa a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se sienten en la mesa y negocien algo que sea bueno para la democracia en Venezuela. Eso es lo deseable. Y para todos los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que ir a una pausa, profesor Benigno Alarcón. Al regreso seguiremos hablando del panorama. Tomamos argumentos, seguimos conversando con el profesor Benigno Alarcón. Hemos venido pues abordando el panorama político electoral cuando faltan pocos días para las elecciones en Venezuela. Han corrido rumores de una posible inhabilitación de la tarjeta de la MUD. Se habla que son rumores, pero también entendemos que esa decisión está de parte del TSJ. He preguntado acá a rectores del CNE y ellos dicen que, bueno, no se pronuncian al respecto, que ya eso es una decisión del TSJ y ellos no tienen mayor información sobre ello. Es una variable que podría estar presente y es por ello que algunos argumentan que ese proceso de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela también podría estar signado por esa negociación, porque sí. ¿Qué pasa si se inhabilita la tarjeta de la MUD? Sí, bueno, a ver, en mi opinión muy personal, si se inhabilita la tarjeta de la MUD, estaríamos básicamente frente a un fraude electoral, donde básicamente se están robando la elección y ya no hay elección en ningún escenario de esa naturaleza. Y yo creo que en un escenario donde ya no hay elección, bueno, el escenario se da para cualquier cosa que querramos imaginar. Allí puede pasar cualquier cosa, cosas que evidentemente van a pasar. Bueno, que sencillamente las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y de los Estados Unidos terminan. Posiblemente que otras cosas van a pasar, que la Unión Europea no tiene más nada que negociar con el gobierno y las sanciones y medidas que haya contra funcionarios o contra ciertos sectores en Venezuela, pues seguramente se van a mantener. Un aislamiento de Venezuela como hemos visto sí, en el pasado. Entonces justamente es el escenario que nadie quiere y creo que para empezar el gobierno no quiere. Y creo que el gobierno lo que le interesa es que esta elección sea reconocida como legítima, para poder decir, bueno, si yo gano la elección, pues sencillamente normalicemos las relaciones, permítame interactuar de forma normal con la comunidad internacional, de poder tener acceso al sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. Pero si se produce un fraude, y el fraude obviamente puede ser la eliminación de la tarjeta cuando falta un mes para la elección, pues evidentemente estaríamos en un escenario donde es muy difícil que alguien reconozca la validez de esa elección. Eso es lo que creo que podría pasar en ese escenario. Y creo que esa es la razón por la cual no hemos tenido ese escenario hasta el día de hoy. Y espero que no lo tengamos de aquí al 28. O sea, yo creo que aquí lo que cabe esperar es que la gente decida y que a la gente se le permita votar por quien quiere votar. Y hoy en día una de las tarjetas más importantes que hay en el tarjetón electoral obviamente es la tarjeta de la unidad y por el lado del gobierno es la tarjeta del PSUV. Si tú quitas la tarjeta de la unidad es como que tú lleves a Maduro a la elección presidencial sin la tarjeta del PSUV. La gente, la gran mayoría de los que vayan a votar por Maduro van a votar en la tarjeta del PSUV y la gran mayoría que vayan a votar por Edmundo González van a votar en la tarjeta de la unidad. Entonces no tendría sentido ir a una elección donde tú eliminaste la tarjeta de tu contrincante. Eso, digamos que lo hemos visto con inhabilitación de tarjetas en el pasado, pero nunca lo hemos visto a un mes de la elección. Por cierto, aquí tenemos la brújula electoral que nos compartió el CNE. Bueno, en el caso de Nicolás Maduro tiene varias tarjetas. En el caso del candidato Edmundo, pues si se elimina su tarjeta, pues allí hay otras, pero también falta otra decisión del TSJ respecto a algunas de las tarjetas, ¿no? Son distintas variables. Ahora, en el escenario de que el gobierno pierda la elección, ellos en reiteradas ocasiones han dicho, nosotros tenemos que salvar la revolución y el proyecto bolivariano porque en caso de perder la oposición nos busca perseguir, nos busca aplastar, escenarios que hemos visto antes. En este caso, pues el candidato Edmundo en muchas ocasiones pues ha hablado de un proceso de reconciliación y de paz, pero muchos sectores del gobierno dicen que no creen en estos discursos y que la oposición extremista se encuentra detrás para volver con elementos que hemos visto en el pasado. Bueno, yo creo que al final del día, a mí la verdad es que me tiene sin cuidado lo que piensen unos u otros. La realidad del asunto es que la que va a decidir es la gente, es el elector. Entonces el elector verá si le cree a uno o le cree al otro. Yo creo que la campaña basada en el miedo no va a dar resultado, no va a funcionar. Creo que es una campaña inútil. Yo creo que todo el país sabe que el voto es secreto. Si había una cosa que generaba algún temor, era el temor de si el voto era secreto o no es secreto. Creo que todo el país sabe que el voto es secreto y inclusive aquellas personas, muchas que trabajarán posiblemente en la administración pública, van a terminar votando contra el mismo gobierno
porque quieren votar por un cambio. O sea, el hecho de que el voto sea secreto, de alguna manera, es una garantía para que la gente se exprese con libertad, y yo creo que eso es fundamental. Y a mí me encantaría que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que es a quien le corresponde, montar una campaña para garantizarle a la gente que el voto es secreto, pero si no la monta, bueno, yo creo que es importante que la gente sepa que el voto es secreto. Pero por el otro lado es la gente la que va a tomar la decisión. O sea, yo creo que al final del día el que no la debe no la teme, y yo creo que el hecho de que digan, bueno, es que la oposición nos va a perseguir o va a hacer esto, va a hacer lo otro, bueno, yo no creo que esa sea la intención. Y para ello se habla de un proceso de garantías o de un acuerdo de paz política, sí, gane quien gane, de reconocer al adversario. Exacto, y yo no creo que esa sea la intención, porque por el otro lado, aunque el chavismo pierda, el chavismo sigue siendo un actor político muy importante en el país. En la Asamblea. De hecho, al próximo gobierno, gane quien gane, le va a tocar gobernar con la Asamblea Nacional que domina el chavismo, que domina el oficialismo. Entonces, al final del día, no podemos decir que se le puede pasar la planadora a alguien y hacer lo que le da la gana. Yo creo que al final el país tiene que llegar a un entendimiento, y al final del día el chavismo va a seguir estando allí, va a seguir siendo un actor político importante. Quizás, como decía el presidente Lula Ignacio da Silva hace un tiempo atrás, en el futuro vuelva a haber la oportunidad de regresar al poder, como el mismo presidente del Brasil volvió a regresar al poder en un momento dado, y lo que no podemos terminar haciendo es convirtiendo una elección en una guerra. O sea, no se trata de eso. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar los resultados. Y hablando de eso, yo creo que algo que es muy importante es notar que esta no es una elección cualquiera. Aquí lo que nosotros tenemos es un país que más del 80%, como dicen todos los estudios de opinión pública, incluidos los nuestros, que no los paga nadie, que los pagamos nosotros mismos porque hacemos investigación con esto, más del 80% del país quiere un cambio político. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, porque es lo normal. Cuando nosotros estábamos en el periodo previo, antes de que Chávez llegara al poder, era normal que hubiera alternancia, principalmente entre Acción Democrática y COPEI. Y después llegó Convergencia, pero la realidad del asunto es que lo normal es que hubiera alternancia. Bueno, ahora sucede lo mismo. La gente después de 25 años quiere algo distinto. Y la realidad del asunto es que lo que estamos viendo, más que una campaña política y una elección presidencial, estamos viendo un gran movimiento social a favor del cambio político, que va más allá de una elección normal, ordinaria, corriente. Lo que estamos viendo es un país que decidió cambiar y que se va a expresar en las urnas justamente para tratar de cambiar esa realidad. Muchas gracias por acompañarnos, ya estamos sobre la hora, lamentablemente. Gracias también a la audiencia que participó. Luego por esta vía les estaremos también respondiendo parte de sus inquietudes y de sus preguntas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y recuerden ustedes que pueden volver a ver esta entrevista completa a las 11 de la noche y también la entrevista anterior a través de la señal de Globovisión, ya que en el transcurso del programa fuimos interrumpidos por una transmisión presidencial. Recuerden que también en el canal de YouTube Argumentos GB estarán todos los links de estas entrevistas. Hasta la próxima.